Hola a todos. Bueno, una vez visto el concepto de composición de funciones y un par de ejemplos, vamos a pararnos en el formalismo, es decir, en cuál es el aspecto técnico de este asunto, y que es básicamente lo que os cayó en el boletín. Ahí veis el ejemplo. La primera función es ADR, le llamo A porque recordáis que significaba el área, ¿no? Y R, que es la variable independiente, porque básicamente significaba el radio, ¿no? de la leira esa que me iba a comprar. Bueno, ADR, como es una finca circular, pues ya sabéis, pi por R cuadrado. Pi, ¿no? Ya sabéis, es un número, no es una letra en ese sentido, ¿de acuerdo? O sea, no es una variable. Y PDA le llamo P porque era el precio final que pagábamos, que depende de A, que es el número de metros cuadrados que tenga. Y veis que se compone de dos partes. Una parte variable, que depende de los metros cuadrados que tenga, 1,75 por A, y una parte fija, que era esa tasa que me inventé, ¿no? Que eran 200 euros. 1,75 euros el metro cuadrado, de hecho, multiplicado por A más 200, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis dos funciones. Entonces, la primera simplemente pasa del radio de la finca a su área, y la segunda lo que te hace es, dados los metros, te calcula el precio que pagas. Bueno, entonces, la composición de la función A y la función P se va a escribir así. A compuesta con P. Fijaos, es una especie de cerito, ¿eh? No hagáis ni un punto ni una O ahí enorme, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto se lee A compuesta con P. ¿Veis? Hacemos primero A y eso luego a lo que nos da le hacemos P, ¿no? Bueno, de R, que es de lo que va a depender, ¿no? Del radio, consiste en hacer A de R, es decir, calcular el área, y a esto calcularle el precio. ¿Observáis? De más adentro, más hacia afuera, ¿de acuerdo? Tenemos, esto va a ser el área y luego el P va a ser el cálculo del precio de esa área, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién es ADR? ADR es pi por R cuadrado, entonces hacemos pi por R cuadrado aquí. Y ahora, el precio de esto, ¿quién va a ser? Fijaos, la función precio lo que hace es los metros cuadrados que tenga, los multiplica por 1,75 y los suma a 200. En este caso, el número de metros cuadrados que tiene es pi R cuadrado. Pues entonces, lo que va a hacer es 1,75 pi R cuadrado, no pongo puntos ni nada, ¿no? Porque con las letras no pasa nada, más 200. ¿Veis? Y esta es la función compuesta, ¿dónde vas? De A con P, ¿de acuerdo? Y veis que ahora, ¿de quién depende? De R, ya no depende de esta minúscula que apareció por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, quería formalizar este ejemplo que nos va a servir para lo que van a ser los ejercicios típicos de composición puramente mecánica, de F con G y cosas de estas, ¿de acuerdo? Si vamos, por ejemplo, a otro ejemplo que puse, que era el de las rebajas en el día del libro, la función f, vamos a llamarle, empezamos por hacer creo que una rebaja al 10%, ¿no? Entonces, simplemente el precio original x se le hacía un 90%, ¿no? Que es lo que pagas finalmente, es 0,9x. Y la otra función, fijaos, esto es bastante habitual, vamos a llamarle x también. Pensad que x es lo que se llama una variable sorda, en el sentido de que no tiene un significado así por sí mismo, ¿de acuerdo? Puede significar cualquier cosa. Bueno, pues g de x va a ser el incremento, que era un 21%, ¿no? Entonces, si partes de un precio X, lo que haces es 1,21x. Bueno, entonces, si componemos aquí f con g, lo que hacemos va a ser g en lo que da f de x, ¿de acuerdo? Esto es f compuesta con g en x, va a ser hacer g de f de x. ¿Quién es f de x? Pues f de x es 0,9x, ¿no? ¿Quién es g? G a cualquier cosa multiplicado por 1,21. Entonces, en este caso es 1,21 por 0,9x. Bueno, y si queréis podéis multiplicarlo y tal, pero en el fondo me da igual. ¿Por qué os dije en el otro vídeo que no me gustaba tampoco del todo este ejemplo? Porque aquí, claro, como lo único que estamos haciendo es finalmente multiplicar 1,21 por 0,9, como lleváis haciendo desde tercero la ESO, ¿verdad? Multiplicando índices, ¿qué sucede? Que si lo hacemos en el orden contrario, funciona igual, ¿de acuerdo? Es decir, si en este caso compusiésemos g con f, observad lo que pasaría. Haríamos f en lo que da g de x, y resulta que g de x es 1,21x, ¿verdad? ¿Y f qué hace esto? Lo multiplica por 0,9. Entonces, en este caso resulta que esto y esto coinciden, pero es que en general no sucede, ¿de acuerdo? Es decir, componer f con g y componer g con f en general no da lo mismo. Por eso es un ejemplo que no me gusta tampoco y mucho del todo, ¿de acuerdo?
Y ahora vamos a pasar ya a ver ejemplos puramente abstractos, sin contexto en absoluto, ¿de acuerdo? Vamos a, yo qué sé, construir una función f de x, la función x cuadrado, por ejemplo, estamos hartos de verla, y la función g de x puede ser, yo qué sé, 3x menos 1. Y vamos a hacer las dos composiciones, f compuesta con g y g compuesta con f. Y vais a observar que da cosas muy distintas. Venga, vamos a empezar con f compuesta con g. Como decía un profesor mío en la carrera, GOF, ¿de acuerdo? Bueno, pues f compuesta con g de x va a ser hacer f de x y a eso, al resultado que nos dé, hacer g de x. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es elevado al cuadrado. Entonces, ¿veis lo que estamos haciendo? Estamos calculando g en x cuadrado. ¿Qué hace g? Olvidaos de la x, simplemente pensad en el procedimiento que hace g. G lo que hace es a un número lo multiplica por 3 y al resultado le resta 1. Bueno, pues si el número es x cuadrado, pues muy bien. Lo cogemos, lo multiplicamos por 3 y le restamos 1. ¿Veis? Esta es la composición de f con g. Bien, vamos a hacer ahora la composición de g con f. En este caso hacemos f de lo que da g de x quedamos en que era el triple menos 1, ¿no? Y ahora, ¿qué hace la función f? Eleva al cuadrado. Bueno, pues eleva al cuadrado esto. Y si alguien quiere, pues vamos a hacer el cálculo típico de identidad notable, pero en el fondo ni siquiera haría falta. Ya se aprecia aquí perfectamente que 3x cuadrado menos 1 y el cuadrado de 3x menos 1 son cosas muy distintas, ¿de acuerdo? Esto y esto no son para nada iguales. Solo puede haber algún caso, pero en general no lo son, ¿de acuerdo? Pues la composición de funciones no tiene más historia. Realmente tienes dos funciones, bueno, o más, porque la composición se puede hacer de n funciones, pero tienes dos funciones y las compones haciendo una primero y luego la otra. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a llamarle, venga, aquí h de x, que sea, yo qué sé, elevar 2 a x. E y de x, vamos a seguir por orden alfabético, que sea hacer, pues yo qué sé, la raíz cuadrada de x menos 3. Venga. Pues ver, ¿qué es componer h con y? Mira, antes os digo que no hagáis puntos y mira que me sale ahí. Vamos a hacer el cerito. Componer h con y es hacer y en lo que da h de x. Y resulta que h de x es 2 elevado a x. La función y lo que hace es hacer raíz cuadrada del resultado de restar de 3 a nuestra variable, ¿no? Entonces lo que hace y en 2 elevado a x es la raíz cuadrada de 2 elevado a x menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, observáis, ¿no? Básicamente, llevamos x en 2 elevado a x y a eso le hacemos la raíz de lo que nos dio, quitándole 3. Bien, ¿y qué es componer y con h? Que me acabo de acordar ahora, el profesor aquel decía gof y fog, obviamente. Bueno, pues y compuesta con h de x es hacer h en y de x. ¿Quién es y de x? La raíz de x menos 3. ¿Qué hace h? h eleva 2 a lo que tengas. Bueno, pues haces 2 elevado a lo que nos dio y de x. Y ahí lo tenéis. Bueno, pues vamos a acabar el procedimiento de composición de funciones con un modo habitual en el que se expresa la composición, ¿de acuerdo? Si tenemos una función f que va de los números reales en los números reales, ¿de acuerdo? Esto no sé si lo habéis visto muchas veces, este año desde luego no, claro, que lleva una variable x, un número real x, en f de x, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? 3x menos 2, en una función, lo que se llama una función afín, recordad, esto no es más que una línea recta, no pasa por el origen de coordenadas, pasa por el 0 menos 2, ¿verdad? Entonces la ordena en el origen, tiene pendiente 3. Vale, es una función así, de R en R. Y cogemos otra función que va de R en R, que coge números reales y los lleva a números reales. Vamos a poner, por ejemplo, una cosa sencilla también. Imaginaos que g de x es 5 menos 4x. Bueno, otra función afín, es otra línea recta, pero en este caso es decreciente, ¿verdad? Tiene ordenada el origen 0,5, pendiente menos 4, todo lo que queráis. Bueno, pues un modo típico de escribir la composición de funciones, luego escribo cuánto da, como hice previamente. Pero primero quiero que veáis cómo expresar esto simplemente estéticamente. Aquí tenemos la función f que va de R en R y a lo que hagamos le hacemos la función g. ¿De acuerdo? Es decir, x va de su número real, f la lleva a otro número real y g a lo que nos da f de x nos da otro número real. Bueno, pues a hacer este camino es a lo que llamamos f compuesta con g. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a echar las cuentas, ya que estamos. ¿Quién va a ser f compuesta con g de x? Pues va a ser g en f de x.
f de x es 3x menos 2, o sea, el triple menos 2, y la función g lo que hace es coger 5 y restarle 4 veces lo que tenéis. Pues es 5 menos 4 lo que nos dio f de x. Bueno, y si queréis echar cuentas, pues esto queda menos 12x y queda más 13, creo. Vale, pero bueno, tanto da en el fondo. Entonces, ¿veis? X lo llevaría en 3x menos 2 y g a x lo llevaría también en 5 menos 4x, pero como sabemos que lo estamos haciendo en 3x menos 2, nos acaba dando, pues eso, menos 12x más 13. ¿De acuerdo? Esta es la composición de f compuesta con g. Si hiciésemos g compuesta con f, pues obtenemos una cosa distinta. Venga, vamos a hacerlo. Hacemos primero g y luego f, obtendremos la composición de g con f. G a x lo lleva en, ¿qué era? 5 menos 4x, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dejar por aquí en stand-by porque voy a calcular exactamente cuánto da. G compuesta con f de x es f en lo que da g de x. G de x era 5 menos 4x. Y ahora resulta que f lo que hace es multiplicar por 3, lo que tengáis, y restarle 2. ¿Vale? Pues esto queda 15 menos 12x menos 2 que andaba por ahí. Por tanto, 13 menos 12x. Y vaya, pasa otra cosa de estas, ¿no? Será cierto que para dos funciones afines cualesquiera, vamos a poner mx más n, que es lo típico, ¿no? Dependiente y tal, y la otra vamos a llamarle, pues venga, ax más b. Será cierto que en este caso la composición de f y g y la composición de g y f son iguales. Es decir, aquí la composición sí que conmuta, porque hemos visto ya en los ejemplos anteriores que no es cierto en general, ¿de acuerdo? Es cierto si lo único que haces es multiplicar, como hicimos en el ejemplo de los porcentajes. Multiplicar por un número, ¿qué más da? Multiplicarlo en un orden que en el otro. Pero aquí estamos haciendo más que multiplicar. Multiplicamos y restamos. Multiplicamos y restamos. ¿Será cierto esto en general? Vale, pues os queda como ejercicio.